vamos a presentar lo que es la medicina transfusional y la seguridad del paciente en México, y el equipo está conformado por Adriana Rodríguez Amano, Jimena Hurtado Gómez, Beatriz Montserrat Franco Urbina, Violet Loreto Mena, Yamili Olan Zacarías, Ivonne Montserrat Vidal Martínez y yo, Melissa García Victoria. Bueno, primero para empezar vamos a tener que definir lo que es el término de transfusión, que es la transferencia de sangre o componentes sanguíneos de un sujeto a otro, o sea, del donante a un receptor, el cual tiene que ser una transfusión segura y acorde a las necesidades del paciente y que esté en tiempo y en conservación correctamente. Primero que nada vamos a ver lo que es la historia del mundo. Primero pues tenemos que el primer registro fue en el año 1628 y se describió la circulación y propiedades de la sangre, pasando hasta el tercer registro, que es el más importante, cuando se dio en 1667 la primera transfusión sanguínea en lo que fue humanos. Y tenemos que el cuarto registro fue en el año 1901, cuando se dio la primera descripción de los grupos sanguíneos A, B y O. En la historia de México tenemos que en el año 1942 surgió el primer banco de sangre en el Hospital Juárez, pasando hasta el año 1988, donde ya teníamos la creación de 31 centros estatales para transfusión sanguínea en México, y ya por último en 1988 se describió lo que fue la primera norma oficial mexicana para la disposición de sangre humana, que es la que tenemos aquí presente. Ahora hablando sobre el proceso, vamos a tener lo que es la seguridad, y esta se va a dividir en los productos sanguíneos y en la seguridad del proceso de la transfusión clínica hacia los donantes. También vamos a tener un procedimiento que es la identificación del paciente, la extracción y el rotulado de las muestras, las pruebas de compatibilidad previas, el despacho de la sangre, el transporte de las bolsas de sangre, pero esto dentro de las clínicas, la manipulación de las bolsas, administración de la sangre ya cuando sea la transfusión, la vigilancia hacia los pacientes y el tratamiento a los efectos adversos que se lleguen a presentar. Y sobre el proceso en México, pues se ha visto que tiene un control así como muy específico en cuanto a la donación de la sangre. Vamos a estar previniendo pues enfermedades que tienen esta transmisión, como lo puede ser la sífilis, la hepatitis B, el paludismo, puesto que se sabe que todas las transfusiones antes del 1990 tuvieron este factor de riesgo de haber contraído hepatitis B. Y pues en México contamos con 572 bancos de sangre registrados, que aquí está en la imagen donde están todos. Vamos a tener que hay un esquema de reposición que cuando los pacientes se someten a una cirugía, requieren 2 donadores aunque utilicen la sangre o no, y estos procesos son difíciles puesto que las clínicas llegan a estar muy lejos o los horarios son muy limitados. Bueno, en la transfusión sanguínea pues también existen errores, y pues estos, el 50% son por factor humano y el otro 50% pues por problemas de carácter técnico. Las causas más frecuentes pues es la confusión en la distribución de la muestra y la mala administración de la muestra. También existen infecciones por transfusión sanguínea, como lo son las bacterianas, las virales como el VIH, el hepatitis B y el hepatitis C, y también parásitos. Los errores adversos, pues también como más frecuentes, pues es la solicitud con datos que no sean, o sea, que no coincidan con la muestra. También cuando hay una muestra con un volumen incorrecto, que esté coagulada, hemolizada, lipémica, o que esté en el tubo incorrecto, y que la solicitud pues tampoco sea legible. Bueno, pues también dentro de las transfusiones vamos a tener algunas reacciones adversas que, aunque no son muy habituales, pues se pueden llegar a presentar. En el 1 y 2% tenemos que se pueden presentar fiebre, escalofríos, prurito, sensación de comezón, cosquilleo y pérdida de la sensibilidad. Como ven, no son tan graves, pero sin embargo, pues pueden llegar a suceder. Y en casos de gravedad puede haber una sobrecarga de líquidos, lesión pulmonar y degradación de eritrocitos. Todo esto debido, pues, que puede ser una falta de coincidencia del grupo sanguíneo entre el donante y el receptor. Bueno, y se recomienda ante una reacción transfusional, pues una que es la hemovigilancia, que es suspender la transfusión, verificar los datos del receptor como el nombre, el número de cama, el grupo sanguíneo o indicaciones médicas.
y pues documentar el incidente, ya sea en la historia clínica, para pues si hay una próxima transfusión sanguínea. Y pues al banco de sangre pues sería repetir el grupo sanguíneo a muestra del concentrado eritrocitario, repetir el grupo sanguíneo a la muestra del paciente, realizar nuevamente las pruebas cruzadas para verificar que haya una compatibilidad del donante y del receptor, y revisar solicitud de documentos de bolsa del hemocomponente y los datos asimismo del donador. Bueno, en cuanto a la prevención e identificación de errores, pues aquí principalmente el punto va a ser disminuir o, si es posible, pues evitar estos mismos durante el proceso de la transfusión sanguínea. Como mencionaron anteriormente, pues aquí es necesario, pues desde la selección del donante hasta la hemovigilancia, ya que para poder lograr esto necesitamos pues seguir estos pasos, que es principalmente identificar los errores vinculados a la atención de la salud que pueden derivar en complicaciones asociadas a la disponibilidad y el manejo de sangre. Detectar cuáles son los factores contributivos de mayor impacto, identificar las barreras más eficaces que permitan prevenir las consecuencias y, por último, establecer mecanismos de monitoreo de las acciones que mejoran. Ok, una vez que se ha llevado a cabo la investigación de los incidentes vinculados a la atención médica, es necesario considerar a manera de recomendaciones lo siguiente, que es capacitar al personal encargado de transfundir elementos sanguíneos, revisar las indicaciones médicas para confirmar la prescripción de la transfusión y en la forma en la que se debe de realizar, destacando el componente, la cantidad, la velocidad indicada de la transfusión, el tipo y si se debe de administrar un medicamento antes. Es indispensable identificar los factores de riesgo en las reacciones transfusionales, por lo que se recomienda conocer el historial transfusional del paciente, evitar la transfusión de más de una unidad de sangre o hemocomponente de forma continua, a menos de que sea necesario debido al estado del receptor. En caso de no contar con el grupo RH y pues el grupo del hemocomponente prescripto, se debe informar al médico tratante con la finalidad de valorar alguna alternativa. Algunas de las medidas de seguridad que se debe considerar el personal que debe considerar el personal de la salud antes, durante y después de la transfusión son que se debe verificar el consentimiento informado del paciente o del familiar responsable, evitar transfundir productos que hayan estado sin refrigeración controlada durante más de 4 horas, el transporte de los hemocomponentes, de preferencia en contenedores de material herméticos, termoaislantes y lavables que aseguren la temperatura interior. Bueno, previo a la administración vamos a tener algunos pasos que debemos seguir, principalmente, obviamente, confirmar que es el paciente correcto, que es el procedimiento correcto y que estemos administrando el elemento correcto. Siguiente. Vamos a tener distintos pasos para la administración de la sangre. Primero, al inicio tenemos que checar el pulso y la presión arterial antes de iniciar con la transfusión, después cada 15 minutos en la primera media hora y registrar cualquier tipo de cambio en esta. Lo mismo con la temperatura y se debe de registrar aumentos aunque sea de 1 centígrado. Y pues la sangre se va a pasar por un filtro convencional de 170 a 260 micras y el plasma y crioprecipitado se deben descongelar de 30 a 37 grados centígrados. Esto para que no influya con las propiedades de la sangre y en un máximo de 6 horas para administrar. Si se pasan estas 6 horas, la sangre ya no es viable. Se va a dar la sangre de 30 gotas por minuto. Debemos verificar que no haya manifestaciones, alguna reacción transfuncional y si no hay ninguna, ya después 60 gotas por minuto. Se debe informar sobre los signos y síntomas posteriores que pueden ser causados por la reacción transfuncional al paciente, para que en caso de que los presente, pues nos pueda informar de manera inmediata y nosotros también debemos estar pendientes de que el paciente no tenga ninguna reacción adversa. Después tenemos que registrar todo lo que conlleve la administración, nombre del paciente, cantidad que se administró, hora, lugar, fecha y al final debemos de firmar nosotros, ya sea el responsable que haya sido de administrar la sangre, ya sea un médico o una enfermera. Siguiente. En el expediente, como ya mencioné, finalmente se debe de ir
registrando todos los pasos que hayamos seguido y finalmente pues los cambios que habíamos visto en el paciente, signos vitales durante y después de la transfusión, como ya mencioné, volumen total de transfusión, el tiempo y la respuesta del paciente. Siguiente. Bueno, en el caso de que el paciente presente rechazo hacia la transfusión, las primeras medidas que tenemos que tomar, obviamente, pues es suspensión inmediata de la transfusión. El componente se debe trasladar al banco de sangre y se deben de tomar muestras sanguíneas con y sin anticoagulante del paciente y también de orina, dependiendo de qué tipo de transfusión le hayamos hecho. Y también se le debe notificar al médico y registrar los signos vitales y cualquier tipo de anomalía que haya presentado el paciente que nos haya indicado que estaba teniendo un rechazo hacia la transfusión. Siguiente. Y bueno, en caso de que lo identifiquemos como una reacción alérgica, se le debe dar difenhidramina de 25 miligramos por vía intravenosa, hidrocortisona de 100 miligramos por vía intravenosa, o en casos graves se puede usar adrenalina de 0.5 mililitros por vía intravenosa. Y bueno, de nuestra parte ya esto es todo de nuestro video. Gracias.